Bueno, esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta central. Lo que pasa es que hay una frase en el libro que nos dice un comandante, explicándose él mismo los hechos, un comandante al que le matan a dos de sus hermanos, de esa misma manera, acusados pues. Y él dice, explicándose los hechos, dice, es que en la guerra nadie se manda solo. Esta es una verdad como una casa, y quien entiende, quien ha sido militante, quien entiende de estructuras militares, clandestinas, sabe a lo que se refiere este comandante. Él dice, en la guerra nadie se manda solo. No hay un comandante que opere por su libre, un loco que se dispare y empiece a matar gente y mate a tantas personas. Eso no, estas son lógicas de guerra que tienen una explicación por cadena de mando, pero no solo eso. No solo eso, la historia de una organización, su doctrina ideológica, su liberalidad o más afinidad con la ortodoxia, definen la actitud de esa organización respecto a ciertos problemas como la indisciplina, la baja moral, la deserción, la desmoralización, ¿no? Si uno es más liberal entiende que hay problemas de ciclos de ascenso y descenso del entusiasmo humano en la guerra, pues. No es lo mismo estar 6 meses montañado en el monte sin ver a la familia que estar 5 años, que estar 7, 10 años. No es lo mismo pelear 3 días que pelear 12 años, ¿no? Entonces, por condición humana, como una cuestión muy natural, el ánimo asciende y desciende, y en esa función, cuando el ánimo está arriba, la moral está arriba, la moral combativa me refiero. En el libro ustedes llegan a la conclusión de que Salvador Sánchez Serén es el responsable, comandante en jefe de toda esa situación y que él pudo haberlo detenido, no lo hizo. Incluso en el periódico Centroamérica 21 dice, aquí está el libro, Sánchez Serén tiene la palabra de respuesta. Es decir, ustedes prácticamente hacen una acusación de que él es el responsable de esto. No, este es el error que yo quería señalar. Es que otra cosa es que yo lo diga personalmente, ¿no? Pero no es los autores, son los testigos. Es la gente que entrevistamos la que sistemáticamente, sin excepción, todos los entrevistados señalan en esa dirección. Y no porque sospechen, no porque sospechen. En casos muy concretos es porque tienen la información precisa para decir, claro que lo sabía, desde el primero hasta el último muerto. Por lo menos hay un informe donde recibe de manos del comandante Goyo, de Pablo Parada Andino, el resultado de una investigación que arroja 607 ajusticiados, 300 guerrilleros y 300 tantos muertos de la población civil. Eso en octubre del 87. Sánchez Serén recibe este informe en Chalatenango, donde le dice el comandante Goyo, Pablo Parada Andino, mira, ya van tantos muertos, ¿no? Y entre ellos, jefes de destacamento, jefes, ¿no? Jefes, gente muy importante para el Frente Paracentral en términos de jefatura. Y luego los otros testigos establecen cómo los informes de lo que allí se hacía llegaban a Chalatenango, ¿no? Y eran cifrados y descifrados para la comandancia, vale decir, para Salvador Sánchez Serén. Pero además hay otra cosa. En la última reunión formal antes de la guerra, antes del fin de la guerra, perdón, poco después del fin de la guerra, en las vueltas en Chalatenango, una asamblea de cuadros de la CFPL, ahí se le pide, por parte de un grupo de cuadros importante, al Pleno, de que toda la comisión política de la CFPL, sobre todo Salvador Sánchez Serén, sean investigados por los crímenes del Paracentral y que los hechos sean aclarados, es decir, piden una investigación hacia arriba, ¿no? Es decir, no estaban conformes con que Mayo fue el culpable, lo matamos y ya está. Y lo que pedían era lo que pedían era que ninguno de los miembros de la comisión política, ¿verdad?, pudiera optar por cargos de elección popular, por ética, por ese caso precisamente. Y eso lo saben todos los militantes de la CFPL, absolutamente todos. Bueno, solo alguien que nunca haya pasado por un frente de guerra, por una organización revolucionaria y que no tenga idea de cómo son estas cosas puede decir que eso es falso, si está hablando contra la memoria viva de toda una organización. Se han escrito muchos libros en estos últimos meses o los últimos años sobre esta realidad de la guerra, el proceso salvadoreño, su política, etcétera. Pero este libro, como decíamos, le trae un lado oscuro y particularmente señalando a un líder político que ahora es candidato a la vicepresidencia de la República. Por eso la sospecha sobre si esto es parte de una trama electoral. Walter Raudales decía, esto incluso se hace pagado para que lo escriban en este momento y tiene una connotación en ese sentido. ¿Hay esa intencionalidad o qué es lo que hay detrás de presentar este libro en este momento? Bueno, mira, financiar un libro
de 2.000 ejemplares, que por cierto ya se agotó la edición, estamos por sacar otra. No es muy caro, no es algo que está más allá del alcance de Centroamérica 21. Y ¿por qué en este momento? ¿Por qué este libro? Nosotros nos encontramos, Verne y yo, como te explicaba, veníamos escribiendo para este periódico Centroamérica 21 una serie de historias en una sección que se llama Partes de Guerra, ¿verdad? Y veníamos acumulando reportajes de los que mencioné algunos, sobre distintas etapas, distintas organizaciones, distintas personalidades protagonistas de la guerra. Y nos fuimos encontrando con diversas historias que fuimos contando, a veces favorables a la guerrilla y desfavorables al ejército, a veces favorables al ejército y desfavorables a la guerrilla, a veces hechos heroicos y a veces hechos bien penosos en los dos bandos. Y ahí está el periódico, y ahí están los reportajes que yo he escrito. Nosotros nos encontramos con esta historia en ese momento, hace 3 meses y medio. Nos encontramos con gente que nos empezó a contar esta historia. Y nosotros la conocíamos vagamente. Fuimos a la zona, investigamos, hablamos con la gente en el terreno, recopilamos los testimonios y nos tardamos 3 meses en escribir esta historia. Teníamos esta historia en la mano. Conocíamos de las fuentes directas el caso. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Guardarla para después de las elecciones? No lo encuentro en ningún sentido. Porque, aparte del libro, yo he venido sosteniendo en mis artículos, en mis columnas, en la prensa gráfica, y en cuanto medio he podido escribir, que no es solo en uno, en programas de televisión, he venido sosteniendo una posición respecto al FMLN. Y esta posición es la siguiente en síntesis. El FMLN histórico dejó de existir, del que formaban parte comunistas y socialdemócratas, socialcristianos. Socialcristianos y socialdemócratas salieron del FMLN o fueron expulsados. El FMLN quedó en control del Partido Comunista. Esta no es una frase, esta es verdad pura y simple, pues, ¿no? Y salimos los demás. Entonces, yo no debo lealtad a algo a lo que nunca fui leal. O sea, yo no soy comunista, nunca lo fui. En plena guerra, yo era anticomunista más bien, ¿no? Yo pertenezco a una organización cuyo documento fundacional dice en alguna de sus partes: el Estado policíaco cubano es un Estado represivo, es una dictadura. Ese es un documento constitutivo del ERP. De ahí vengo yo. Entonces, ¿yo por qué voy a...? O sea, eso es lo que pensaba. Y porque para nosotros el conflicto en El Salvador no era entre capitalismo y socialismo, como lo piensa un comunista, sino entre dictadura y democracia. Con los acuerdos de paz logramos iniciar un ciclo democrático en el país. Entonces, yo con un FMLN comunista no tengo nada que ver. ¿Qué traicioné yo? ¿Qué traicioné si nunca fui comunista? Los ideales por los que yo peleé en algún momento son esos: era dictadura contra democracia, derrotamos a la dictadura, firmamos los acuerdos de paz, vivimos en democracia. Yo creo en esto. Ahora, en esta guerra, como se ha conocido, no hay quien tenga las manos totalmente limpias. El ejército, bueno, el mismo RP con la muerte de alcaldes, en este caso FPL, era una guerra, y una guerra no tiene esas reglas que uno esperaría o analiza hoy, que estamos en tiempos de paz. Federico Hernández incluso hacía también un análisis que decía: no hay por qué exigir que Sánchez Serén pida perdón o explicaciones o llevarlo a la cárcel, porque es decir, tenemos muertos por todos lados y casos sin resolver por todos lados.